fiscal coordinador del lavado de activos, procedo por último que tome el caso él, para que realmente haya una imparcialidad y se ¿Usted cree, doctora? Y estamos conectados con quién, señora Magariño. Estamos conectados. Vamos a hablar de la situación de Bruno Pacheco, que ha sido en las declaraciones de Samir Villaverde. Supuestamente lo que ha ocurrido según Samir Villaverde, que es que en el caso de la contratación con la empresa del otro Samir, de Samir Abudayev, se pagó una comisión de 2 millones de soles que fue entregada a Bruno Pacheco para que a su vez supuestamente él se le entregara al presidente Castillo, entre muchas otras cosas que ha dicho Samir Villaverde. Está en la línea Juliana Quiñones, abogada de Bruno Pacheco. Doctora Quiñones, muy buenos días. Buenos días, don Nicolás, ¿cómo está usted? ¿Qué dice su cliente sobre esto? ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con él? No he tenido oportunidad de hablar. Lastimosamente lo que habla el señor Samir Villaverde son, no tienen asidero ni fundamentación ni nada. Que lo pruebe. Porque si él es un postulante a colaborador eficaz, como lo está manifestando, como pretende ser, o pretende una mejora carcelaria, yo pienso que no puede manchar imágenes o mancillar el honor de otras personas, a pesar de que mi patrocinado también se encuentra en investigación. En ningún momento el señor ha recibido esa cantidad tan grande como indica para una presunta coima o un acto de corrupción. Ahora, él ha dicho también de que los $20,000 encontrados en la gaveta en el baño del despacho de Bruno Pacheco cuando era secretario general del Palacio de Gobierno era dinero que correspondía a lo que se cobraba a los policías por ascensos, a los coroneles que querían ascender a generales. Lamentablemente, don Nicolás, creo que ese es otro sapo que ha tenido el gobierno dentro del Palacio, porque esos $20,000 que habla el señor Samir, en ningún momento ni le entregó, ni se lo dieron nadie, solamente su familia, y era para pagar los honorarios del doctor Fernando Ugaz. Ya lo hemos manifestado en la carpeta de investigación de enriquecimiento ilícito y hemos cumplido comprobar la fuente del dinero. No es verdad lo que dice el señor Samir Villaverde. Él, para poder indicar o sindicar, esto está incurriendo en un grave error, más aún si habla y no prueba las situaciones que él está manifestando. Son dichos. Ahora, sin embargo, él tenía porque la pregunta que uno se hace es decir, las declaraciones de Karelín López y de Samir Villaverde son claramente, digamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que tienen direccionamiento político, ¿no es cierto? Pero y que además los antecedentes de esta gente es increíble. O sea, Karelín López tiene un incidente porque estafó gente ofreciéndole puestos de trabajo en el Congreso. Samir Villaverde es un señor que fue votado de la Fuerza Aérea por estar metido, o se presumía que estaba metido en actos ilícitos con suboficiales en los días de Franco. Luego participó en un asalto a balazos, donde él mismo resultó herido por un disparo de un policía y terminó en la cárcel, condenado a 10 años, salió en 2. Al poco tiempo volvió a ir preso por otro delito y lo volvieron a condenar a 4 años, salió otra vez a los 2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que gente con estos antecedentes haya estado asistiendo casi cotidianamente a Palacio de Gobierno y, según todos los indicios, llevado por Bruno Pacheco? Porque fue Bruno el puente para que esta gente entrara a Palacio, ¿o no? Yo pienso que el señor Samir Villaverde y de repente el presidente Pedro Castillo es el que tiene que hablar de la realidad de la situación, porque en ningún momento el señor Samir Villaverde fue llevado por el señor Bruno Pacheco. En la medida que el señor Samir Villaverde manifiesta situaciones, es que más bien hay que preguntar qué tal. Parece que existiera una pugna entre Samir Villaverde y Karelín López, y que realmente la pelea era tan frontal que están resultando
afectados muchas personas de las que no deberían. Es más, hay que tener presente que la señora Karen López en el Congreso de la República indicó que el señor Arnulfo Bruno Pacheco no tenía nada que ver y no pertenecía a una organización criminal. Es más, en ningún momento ella indicó, y en su declaración que le he podido revisar a detenimiento, indica. Es más, al momento, señor Lucar, al momento de solicitar el requerimiento de prisión preventiva y va a la sala de apelaciones, la segunda sala de apelaciones solicita al fiscal que aclare el tema de organización criminal porque aún se está en la nebulosa. Entonces se pronuncia única y exclusivamente en todos sus fundamentos por colusión agravada, pero no por tráfico de influencias. Y simplemente dice, requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 24 meses. Y no es que la sala dio un favor, sino que la propia fiscalía evaluó de que 36 meses era un exceso y les dieron 24, como que aparentemente puede ser algo excelente, ¿no? Entonces, ¿por qué unos sí están con comparecencia con restricciones bajo los mismos delitos y por qué los otros están con prisión preventiva? Eso también habría que preguntarle a la fiscal. No, lo que no se entiende, comparando los casos, es lo de Samira Budayén, ¿no? Porque, digamos, si uno hace el paralelo, se supone que el procedimiento, en el caso de que fuera cierta la tesis que investiga la Fiscalía, es decir, en el Palacio de Gobierno se trafican influencias a través de las cuales se otorga en un caso una licitación y en el otro un contrato de adquisición de biodiesel. En un caso hay gente presa, hay gente con requisitorias, en el otro caso no pasa nada. Nada, no hay ninguna medida. Estoy completamente de acuerdo con usted. No, o sea, eso es lo que estoy hablando justamente a los medios, pero parece que los medios a veces quieren escuchar situaciones que no son. Y realmente es eso. O sea, para la fiscalía algunas cosas son y para otras cosas no. Le comento algo así de rápido. La doctora Taquire habla sobre el tema de los $20,000. Y le comento que esos temas de los $20,000 está viéndose en Fiscalía de la Nación. Ya le he solicitado que se pronuncie al respecto y todavía de una manera matrillada me dice que esta defensa técnica está procediendo de mala fe y de forma malintencionada. Yo le he quejado a la autora Taquire y ha procedido a la queja y ojalá que la sancione y ojalá que el fiscal coordinador de lavado de activos proceda por último que tome el caso él para que realmente haya una imparcialidad y ¿Usted cree, doctora Quiñones? En el caso de la doctora Centenarro, igual, señor Nicolás, es la misma situación. Es decir, ¿usted cree que hay una carga política en la intervención del Ministerio Público? Bastante. Bastante. Que la actuación no está siendo técnica e independiente. Sí. Bastante carga política. O sea, no es que realmente, mire, o sea, usted considera que, ¿por qué 7 solicitan requerimiento de prisión preventiva? Gracias a Dios, uno de los pasaperas se puso mal en donde estaba con detención preliminar y le han dado comparecencia con restricciones. Pero el otro resto, dentro de ellos el señor Samir Villaverde, están, o sea, bajo los mismos delitos con requerimiento de prisión preventiva. Entonces no hay igualdad de partes. Estamos hablando de que la Fiscalía está haciendo lo que realmente le conviene. Ahora, hay que establecer también la conducta del señor Samir Villaverde. El señor Samir Villaverde ha estado preso anteriormente. ¿Cuál es la conducta de un delincuente? Mentir, crear. Jamás va un delincuente a decir, sí, yo robé. Sí, yo lo hice. Claro, pero doctora Quiñones, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Quién puso en el escenario, en este drama, a Samir Villaverde? ¿El presidente o el entorno del presidente? O sea, si estamos hablando de Samir Villaverde porque tuvo acceso a las altas esferas de la decisión política en el Perú. Es decir, claro. O sea, estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora habría que ver ello. Y segundo, habría que investigarse realmente, y este es algo que dijo el señor Pacheco, que realmente que caigan los que realmente tengan que caer, los que realmente son responsables. Él dice, no, ok, yo tengo pruebas, que las muestre, ojo, si es postulante colaborador eficaz, claro, pero ahí viene la interrogante. Del mismo delito, no de un fraude o no puede estar hablando de situaciones que no tienen nada que ver con el proceso. Él tiene que hablar sobre, si va a ser un postulante colaborador eficaz, tiene que hablar del proceso. Obvio que Piedras Gordas es afectado, no es que está bajo amenaza, sino que es un régimen cerrado. Ahora, Bruno Pacheco
¿no ha contemplado la posibilidad en los últimos días de acogerse él a la colaboración eficaz? ¿Por qué no? Si él dice... No. Es decir, porque Señor, hay una cosa acá que no termina de aclararse, ¿no es cierto? Se anuló la licitación de Tarata 3 de la construcción de este puente porque se determinó que había sido irregular. Si había sido irregular, había habido tráfico de influencias. Y si había habido tráfico de influencias, alguien cobró por eso. Y alguien dio la instrucción de que se direccionara esa contratación. ¿Quién? eso habría que preguntarle a los responsables realmente y a la postulante colaboradora eficaz, Karelyn López, que es la que está armando toda la teoría del caso. Eso lo ha dicho en el requerimiento de prisión preventiva de la doctora Carla Cesenardo, que ella ha armado su teoría en base a los dichos de Karelyn López, y es la que está armando la organización criminal. Entonces, si así está funcionando el Ministerio Público, pues, don Nicolás, ¿qué más podemos esperar, no? Ahora, eso, O sea, ¿a qué conclusión lo hace llegar a usted que usted le ha recomendado a su cliente que no se ponga a derecho? Es decir, que no se entregue y que no afronte... Es muy difícil la situación del señor Pacheco. El señor Pacheco se encuentra delicado de salud. O sea, hay que tener presente que el señor sufre de hipertensión, diabetes, una obesidad mórbida, tiene un tema cardíaco. El señor no se encuentra bien de salud. Yo no, una de las tantas razones que yo no hablo a los medios periodísticos, porque realmente se tergiversan muchas cosas. Y a veces, ¿cómo es posible que la defensa técnica no tenga? Así tuviera una comunicación con el señor Bruno Pacheco, jamás, o sea, yo les voy a decir, sí, me dijo o fue, ya me allanaron, ¿entiendes? Ya me allanaron a mí. Y la fiscalía, no me extrañaría que mi teléfono estuviera intervenido, no me extrañaría que estuviera acá con la gente de inteligencia mirando si es que lo tengo al señor Bruno Pacheco acá. O sea, esa es la situación en la que se vive actualmente, ¿no? O sea, imagínese si la defensa técnica está bajo esa premisa en la que no tiene absolutamente nada que esconder, simplemente está investigando. Entonces, ¿qué podemos esperar del señor Pacheco, no? O sea, realmente de tantas cosas que se dicen y solamente lo único que le puedo decir, el señor no tuvo ninguna reunión, sí, no recibió doctora ninguna Quiñones, cantidad de dinero como dijo Samir Villaverde. Tengo que ir obligado al corte comercial porque tenemos franja electoral de la OMPE, es obligatorio ir en hora exacta al corte. Le ruego por favor que se mantenga conectada para terminar nuestra conversación, por favor, para seguir con nuestra conversación, si fuera tan amable. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos conectados vía Zoom con Juliana Quiñones, ella es abogada de Bruno Pacheco. Doctora Quiñones, otra cosa que ha dicho Samir Villaverde es esta que tiene que ver con el supuesto fraude electoral. Él ha dicho que el exalcalde de Huaraz, Vladimir Mesa, habría ayudado con las influencias que supuestamente él tendría sobre el doctor Jorge Salas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para manipular las actas electorales. Y él ha dicho que conoce a Vladimir Mesa desde la segunda campaña, desde el mes de mayo del 2021, junto con el señor Pacheco y la señora Silvia Barrera. Es ahí cuando el señor Vladimir Mesa comienza a gestionar, luego de haber favorecido en la segunda vuelta, en realidad en la primera se refiere, sacando de la segunda vuelta al señor Rafael López Aliaga, etcétera, lo que ya sabemos que ha dicho, ¿no? Ahora, Jorge Salas dice que no conoce al señor Vladimir Mesa, ni conoce al señor Samir Villaverde, ni conoce a alguna de las personas con las que se supone habría sostenido conversaciones. El tema va de que el señor Bruno Pacheco nunca sostuvo ninguna reunión con esas personas. ¿Cómo va a hablar de un fraude electoral? Y acordémonos de que estuvo la señora Keiko Fujimori inclusive diciendo que hubo fraude y se empezaron a examinar las actas y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no se va a prestar para un tema tan escandaloso y más del dicho de Samir Villaverde para manipular las actas, porque en todo caso que muestre o que exhiba qué números de actas han sido. O sea, no es tan fácil como él dice. La fiscalía inclusive tomó cargo, tengo conocimiento del tema de fraude y tuvieron que archivar el caso porque no determinaron que no hubo ello. Y aparte que hubieron observadores internacionales, entonces el señor Samir Villaverde tendría que probar lo que él dice, ¿no? No, claro, el tema además es que resulta, o sea, lo que expresa es un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral, es decir,
por más que quisiera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no tiene el poder para manipular resultados de las actas, porque quien cuenta los votos es la Oficina Nacional de Procesos Electorales y no el Jurado Nacional de Elecciones. Y dicho sea de paso, el Jurado Nacional de Elecciones toma sus decisiones de manera colegiada, no son decisiones individuales del presidente, o sea, no es un sistema donde el presidente del Jurado Nacional de Elecciones puede decir algo solo, ¿no? Y sabemos la composición, digamos, variopinta que ha tenido y sigue teniendo incluso el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué van a hacer con respecto a estas declaraciones? Es decir, ¿qué va a hacer usted como defensa? Lo que solicitamos, o sea, realmente esta defensa técnica estamos estableciendo las mejores estrategias para variar su condición jurídica del señor. Entonces, estamos tratando de que se varíe ello, ¿no? Entonces, después de eso se tomarán las acciones legales correspondientes contra el señor Samir Villaverde, porque ya es un exceso lo que está haciendo. Ahora, Bruno Pacheco está en el Perú, ¿no es cierto? Él no ha salido del Perú, por lo que usted conoce. No, señor, no ha salido. No ha salido. ¿Y de qué está viviendo? ¿Cómo se está sosteniendo? Ya le digo, es difícil. Gracias a Dios tiene su familia quien está solventándole de alguna otra manera sus alimentos, su medicina, principalmente su medicina. O sea, él es una persona que tiene un mal cardíaco. Entonces, es difícil la situación, así como el señor Samir, que puede entender la condición en la que se encuentra, el señor Bruno Pacheco también está en esa misma situación, ¿no? Y con respecto al tema de las amenazas de las que él habló en algún momento, de las presiones, ¿a qué se refería con eso? O sea, ¿quién Lo que pasa es que ahora debo pensar, él manifestó eso, como me preguntaron que si es que yo manejaba su Twitter o no. No, yo no manejo nada de lo que el señor Bruno hace. O sea, yo soy defensa técnica 100%. Entonces, él indicó, es que sí deben ser ciertas. Ahora sospecho de que puede ser el señor Samir Villaverde, que es el que realmente ha estado, porque amenazó a Karen López inclusive. Entonces podemos pensar que puede ser Samir Villaverde también, más aún en el contexto que ha tenido, que ha estado dentro de un penal y sabe manejar el tema de de organización y de gente que ha delinquido. ¿Qué podemos pensar? Ahora, ustedes van a pedir, por lo que entiendo, que se cambie a la fiscal a cargo de la investigación, que ustedes consideran que no está actuando con independencia, como han señalado en la primera parte de esta entrevista. O sea, porque tiene que haber una conclusión. O sea, si usted considera que la fiscalía o los fiscales o las fiscales a cargo de la investigación no están actuando con independencia, sino que están sesgadas políticamente, la conclusión es que tenía que ser cambiadas. Y hay procedimientos para eso, ¿no? Mire, yo he quejado a la doctora Luz Taquire, justamente que hoy día la estaba viendo por televisión. La fiscal Luz Taquire en un principio lo cita a mi patrocinado como testigo en lavado de activos. Y después la DIRCOCOR lo cita en declaración indagatoria, disposiciones que nunca nosotros habíamos recibido. Entonces, al ver ello, indicó, le tocaba, por decir, un 15 de marzo, y ese mismo día ella me emite una providencia diciendo, o sea, la declaración era a las 9 y a las 9:15 envía una providencia diciendo que él tenía que presentarse sí o sí. Exitosa. Eso se está vulnerando derechos. Producto de ello le he venido quejando. Después me emite una providencia en la que hace poco, en la que dice que la defensa técnica está actuando de una manera malintencionada y de mala fe. Señor, o sea, esa es una ofensa por parte de la doctora Luz Taquire. Podrá ser fiscal y todo lo que quiera, pero no es así. Creo que todos los usuarios nos merecemos respeto de la defensa técnica también, así como yo respeto a las entidades, los operadores de justicia. Entonces, eso, la carpeta que está en la oficina de Concentrada es la 203-2022 contra Luz Taquire. He quejado también a la autora Cesenarro, porque inclusive a la hora que emite la disposición un requerimiento de prisión preventiva, no puede cometer ese abuso. Ahora, una formalización de investigación preparatoria que no la declaró compleja, ha establecido el plazo de 36 meses cuando la ley no lo establece así, menos la ley de crimen organizado. Entonces, es que los fiscales recién están aprendiendo a hacer sus tareas, o es que realmente lo que pretenden es ser politizados y meter presos como sea, a como dé lugar a las personas, ¿no?
Claro, en medio de todo esto, lo que sí es cierto y que resulta sorprendente es esta como trato discriminatorio, ¿no? O sea, en el caso Exacto. de Tarata 3, hay prisiones preventivas, hay, ¿no es cierto? Hay restricciones, hay gente que está en la cárcel en este momento, pero en el otro lado, en el caso de Heaven Petroleum, es decir, la empresa de Samira Abudaye, que supuestamente fue beneficiado con 78 millones de dólares luego de haber ido a 2 reuniones en Palacio de Gobierno, no pasa nada. O sea, ¿por qué ahí no hay solicitudes de prisión preventiva? Si estamos hablando de casos que si se ponen en paralelo, habrían seguido, de ser cierta la tesis de la Fiscalía, el mismo procedimiento: tráfico de influencia, comisiones ilegales y Así es. favorecimientos ilícitos, ¿no? Exitosa. Ahora, inclusive en este caso del puente Tarata, también, porque son 7 que están con prisión preventiva y los otros 7 están con comparecencia con restricciones. Entonces no hay igualdad de armas. O sea, ¿cuál es el sustento que tiene la señora la señora Carla Cesenarro para poder determinar ello? Si estamos hablando de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está estableciendo esa situación cuando realmente yo creo que los operadores de justicia no debemos ser carceleros, no deben ser carceleros? Hay que trabajar con justicia, con razón. O sea, no dejarnos llevar por la política. Si bien es cierto, no podremos estar de acuerdo con determinados actos en el gobierno, pero estamos hablando de personas que están privadas de libertad. Estamos hablando de personas, estamos atentando contra los mismos derechos de ellos, ¿no? O sea, que tengan que ser que entren a prisión, realmente son responsables, señor Lucas. Lo que realmente están comprendidos dentro de la investigación. En el caso del lavado de activos, mire, es un jalón de cabello entre fiscales. El lavado de activos se está investigando el tema de los $20,000. Ya le dije a la doctora Luz Taquire que ese tema de los $20,000 se está ventilando en la carpeta 240, que es el enriquecimiento ilícito. Claro, que ahí hay un nadie puede jugar por dos veces por lo mismo. Pero eso solicítese la carpeta. Claro, entonces, es decir, acá hay un asunto que es determinante, ¿no es cierto? Más allá del origen de la decisión y si esta alcanzara al propio presidente. Si en el caso del puente Tarata ha habido tráfico de influencias, cobro de comisión ilegal, esto debería implicar, en primer lugar, a aquellas personas que participaron de manera directa en el otorgamiento de esa licitación. Y en el caso del biodiesel, esta investigación tiene que alcanzar con el mismo sentido a aquellas personas que participaron directamente en el otorgamiento de ese contrato de compras por 78 millones de dólares, que es al beneficiario, es decir, a Samira Abudaye, y a las personas que tenían el poder de entregarle esa contratación. Esas son las primeras personas que deberían estar afectadas o con restricciones. Lo sorprendente es que ninguno de los dos casos ocurre. El señor Bruno Pacheco no está comprendido en esa investigación. O sea, no lo estaba, porque ahora ya con todo lo que está hablando Samir y con todo, porque la fiscalía quieren llevarse el trofeo, el premio mayor. Entonces me imagino que lo van a pretender citar a Bruno Pacheco para este tema, pero él no estaba comprendido en esa carpeta. Está claro su punto, doctora Quiñones. Le agradezco mucho por esta comunicación y transmítale. Muchas gracias por escucharme, porque de verdad eso es lo que se necesita, que nos escuchen. Doctora, lo que queremos es escuchar a Bruno Pacheco. Es como la 10ª vez que le pido una entrevista y no me la concede. Ojalá que esto sea posible. Si usted tuviera contacto con él, transmítale que tiene el espacio abierto para defenderse y para decir lo que quiera decir. Que acá escuchamos a todos, doctora Quiñones. Muchas gracias, muy buenos días.